Ahora vamos a hablar sobre los contrastes y las comparaciones. Contrastes y comparaciones. Un contraste es cuando un autor haga, voy a comenzar de nuevo. Un contraste es cuando un autor apunte o nos muestra cómo unas cosas son diferentes, ¿ok? Perdóname mi español. Estaba pensando en inglés y la mente quería parar. Entonces, el contraste es cuando el autor haga o hace una diferencia o hace una énfasis en cómo dos o más cosas son diferentes. Okay, por ejemplo, en Filemón, Pablo hace un contraste muy poderoso entre cómo Onésimo era esclavo, pero ahora es hermano. Okay? Entonces, es un contraste poderoso entre quién era Onésimo en contraste a quién es Onésimo ahora. Las comparaciones son cuando el autor apunta las maneras por las cuales dos o más cosas son similares. Entonces, la idea aquí es las similaridades, no las diferencias. Y Jesucristo usa mucho a las comparaciones en sus parábolas. Y unas palabras claves son como el reino de Dios es como un grano de mostaza, por ejemplo, ¿ok? O otra palabra clave es parecida a, o parecido a, o semejante a, ¿ok? Entonces, el contraste, cuáles son las diferencias entre dos o más cosas, y las comparaciones, cuáles son las similaridades entre dos o más cosas, ¿ok? Y son los que son los contrastes y ¿qué es la palabra en español? Mi mente quiere parar hoy, no sé por qué. Las comparaciones, perdóneme. Ok, ahora voy a darle a usted las preguntas de examinar para los contrastes y las comparaciones, y son muy simples. Las preguntas de examinar para los contrastes solamente hacemos dos preguntas, puede hacer más, pero son las preguntas que usamos para comenzar. ¿Qué o quiénes están en contraste? ¿Ok? ¿Qué o quiénes están en contraste? Es muy importante identificar esto. Y otra pregunta para hacer, ¿está el contraste presente en todo el párrafo o toda la sección o todo el libro? ¿O solamente se presente aquí en este lugar, en este verso, por ejemplo? Y hacemos las mismas preguntas sobre comparaciones. ¿Qué o quiénes son comparados? ¿Ok? Y está la comparación presente en todo el párrafo, capítulo o libro. ¿Ok? Y puede hacer más preguntas también, pero son las preguntas para comenzar. Y como usted sabe, durante el subpaso del examinar, la idea es que vamos a examinar cuidadosamente lo que el texto dice sobre la cosa. Entonces, ¿qué es que el texto dice sobre la comparación o sobre el contraste? ¿Ok? Entonces, ahora deseo que usted identifique y examine todos los contrastes y todas las comparaciones en el libro de Filipenses. No hay un montón. Y una advertencia o una cautela, creo que es la palabra, que usted no debe tratar de forzar un contraste o una comparación. Normalmente son más o menos obvios, no siempre, pero normalmente más o menos sí, ¿ok? Entonces, hay unos contrastes en Filipenses. No recuerdo si hay comparaciones o no,
pero de verdad hay unos contrastes, pero no hay un montón. Entonces, que usted identifique cuáles contrastes o comparaciones que puede, pero que no force que no force el asunto, ¿ok? Y después de identificar, usted va a hacer la lista. Ok, yo veo un contraste en capítulo 1, verso 13, por ejemplo, entre esto y esto, ok. Y yo veo otro contraste en 2, 3, entre esto y esto, ok. Por ejemplo, usted va a hacer la lista y después deseo que usted examine cada de esos contrastes y o comparaciones, ok. Y en el siguiente video voy a compartir algo de mi trabajo con contrastes y comparaciones para que usted pueda ver al menos parte de mi trabajo en este asunto, ¿ok? Que Dios bendiga a su trabajo en esto. A veces los contrastes y las comparaciones son muy, muy importantes, ¿ok? A veces no, pero a veces son muy importantes, son muy claves a ayudarnos a discernir el significado de tal libro, o tal párrafo, o tal verso, ¿ok? Entonces es una muy buena idea que usted aprenda cómo cómo trabajar con los contrastes y las comparaciones. Entonces, que Dios bendiga este trabajo. ¿Ok? Chao.